Imagina un mundo donde la oscuridad no solo habitaba en la noche, sino también en las mentes de aquellos que diseñaban instrumentos de terror. En la Edad Media, la imaginación humana se volcó en crear herramientas para castigar, intimidar y quebrantar a sus semejantes. Las torturas de aquella época, más que castigos, fueron un reflejo del miedo, el poder y la crueldad que marcaban esos tiempos. Acompáñame en este viaje oscuro, donde exploraremos 10 de las torturas más impactantes que el ingenio humano pudo concebir. La doncella de hierro, un sarcófago de metal con clavos en su interior, no solo aprisionaba a su víctima, sino que la envolvía en un abrazo mortal. Los clavos estaban diseñados para no perforar órganos vitales, prolongando el sufrimiento durante horas o días. Aunque algunos historiadores debaten si fue más mito que realidad, su diseño refleja la brutalidad de la época y la creatividad perversa de quienes gobernaban con puño de hierro. Quizá el instrumento de tortura más conocido, el potro, consistía en una tabla donde el prisionero era atado de manos y pies. A través de un mecanismo de poleas, las extremidades eran estiradas lentamente, desgarrando músculos y dislocando articulaciones. Este tormento no solo era físico, sino psicológico, ya que cada giro de la manivela significaba un dolor inimaginable y una lenta aproximación a la muerte. Este instrumento, diseñado para introducirse en la boca, el ano o la vagina, era expandido mediante un tornillo hasta provocar desgarramientos internos. Su crueldad residía en su capacidad de humillar a la víctima, tanto como dañarla físicamente. Usado frecuentemente contra mujeres acusadas de brujería o adulterio, la pera era una herramienta que combinaba la violencia con la degradación moral. Conocida como la rueda de Catalina, este artefacto sometía al prisionero a una muerte lenta y dolorosa. La víctima era atada a una gran rueda y golpeada con barras de hierro hasta que sus huesos se rompían. Luego, el cuerpo destrozado quedaba, expuesto, girando bajo el sol, como una advertencia para los demás. Un espectáculo macabro que combinaba muerte y humillación pública. Aunque pequeño, el torno para pulgares era capaz de infligir un dolor extremo. Los dedos eran colocados entre dos barras de hierro que, al girar un tornillo, los aplastaban lentamente. Este método era usado para extraer confesiones o información, pues el dolor era tan intenso que pocos podían resistirse a hablar, aunque fuera para inventar delitos. El cilicio, una cinta de metal con puntas hacia el interior, era usado para mortificar la carne en nombre de la penitencia religiosa. A menudo se combinaba con el cinto de castidad, un instrumento diseñado tanto para controlar la sexualidad como para infligir incomodidad y dolor. Aunque menos letales, estos objetos eran un recordatorio constante del control sobre el cuerpo y el alma de los individuos. Este aparato aterrador consistía en un casco que rodeaba la cabeza del prisionero. Un tornillo, al ser ajustado, hacía descender una barra sobre el cráneo, rompiéndolo lentamente. Los dientes crujían primero, seguidos por el cráneo, y finalmente, el cerebro. La muerte no era inmediata, lo que lo convertía en uno de los métodos más crueles de ejecución. Diseñado como un símbolo de la tiranía, el toro de Falaris era una estatua de bronce hueca donde se encerraba a la víctima. Bajo el toro se encendía un fuego que lentamente cocinaba a la persona en su interior. Para aumentar la perversión, el diseño incluía un sistema de tubos que convertía los gritos en un sonido similar al bramido de un toro, entreteniendo al público. Otro instrumento brutal, el aplastapiernas, consistía en un cilindro lleno de clavos que se apretaba contra las extremidades de la víctima. La presión gradual rompía huesos y desgarraba músculos, dejando las piernas inservibles incluso si el prisionero sobrevivía. Este dispositivo, aunque menor en tamaño, era igual de efectivo en provocar un dolor extremo. Al terminar este recorrido por las torturas medievales, nos enfrentamos a una mezcla de asombro y horror ante la capacidad del ser humano para infligir sufrimiento. Aunque estas prácticas pertenecen a un pasado oscuro, nos recuerdan lo esencial, que es construir sociedades basadas en la empatía, la justicia y el respeto por los derechos humanos. La historia no solo nos enseña lo que fuimos, sino también lo que debemos evitar volver a ser. Que estas narraciones queden como un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, la humanidad siempre puede elegir un camino distinto, uno guiado por la luz en lugar de la sombra.